Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Una Pasión en Chiclana de la Frontera. En este lunes 16 de diciembre, nuestro último programa de la primera edición de la temporada 2013-2014 en 8 Chiclana Televisión. Bueno, pues vamos a conocer hoy detalles precisamente de la Navidad. Vamos a describir la Navidad desde distintas perspectivas, pero sobre todo desde un ámbito cultural bastante extenso, porque para ello hoy nos acompaña un chiclanero todoterreno, como yo le llamo, Jesús Romero, director de la Casa de la Cultura, y le damos las buenas noches. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches, Marco, y muchas gracias por tenerme aquí con vosotros y con los telespectadores. Muy bien. Jesús, antes incluso de hablar de la Navidad, que vamos a entrar en profundidad, me gustaría que hicieras un poco de balance del año 2013, entre otras cosas porque sabemos que ha sido un año para ti intenso. Y sí, aparte de director, también mencionado en otras demarcaciones dentro de los estamentos de la localidad, ¿no? Bueno, se ha hecho un poquito de todo, ¿sabes? Profesionalmente, pues seguimos con la Casa de Cultura, con el Teatro Moderno, aunque este año hemos ampliado el radio de acción al museo también de la localidad, que como sabemos ya vuelve a ser otra vez de gestión municipal a través de la empresa Ensisa, ¿no? Yo me ocupo exclusivamente de lo que es la dirección artística, cultural del museo. El museo es un equipo mucho más amplio en el que yo cumplo exclusivamente esas funciones, con lo que hemos ampliado un poquito, digo, el radio de acción. Y luego en lo personal, pues bueno, sí, ha sido un año agitado. Hemos estado ahí, hemos publicado libros, la gente dice, ¿dónde saca tiempo para escribir? Hombre, son muchos años escribiendo también sin publicar cosas. De pronto se han publicado varias cosas que estaban escritas y se ha escrito alguna cosa nueva, pero tampoco tanto. Pues salió la obra de teatro de García Gutiérrez, El último trovador. Ese texto sí es nuevo. El texto ¿Por qué?, que va en el libro ¿Por qué?, pero que en la mayor parte del libro es Cartas para Álvaro, que es un libro ya antiguo, que se reeditó ahora. Salió Los días inútiles. En fin, hemos hecho varias cositas. Sobre todo, una de las cosas más densas ha sido la escritura de libros. Es lo que tenemos. Sí, ahí me he centrado este año. En el tiempo libre sí he estado muy volcado en eso. Por supuesto, antes mucho la lectura. La lectura es mucho. Para mí, si me quitan algo, prefiero que me quiten otras cosas antes que leer. Leer sí que es mi pasión. La verdad que sí, que es una verdadera riqueza. Jesús, hablando y centrándonos en la Navidad, que la verdad que es una época bastante entrañable, ¿qué debe de significar la Navidad precisamente para todos los ciudadanos y para todas las personas en general? Bien, si me preguntas por todas las personas en general, no todos los creyentes en concreto, todas las personas, entonces dijéramos que debiera significar al menos un hito cultural. En nuestra cultura, mira, los estados pueden ser aconfesionales, el nuestro lo es. Incluso puede ser laico, que no es lo mismo, y el nuestro casi lo es. Incluso la política de los estados puede ser una cultura laicizante. Pero hay una cosa que no tiene nada que ver con los estados, ni con la política, ni con las leyes. Es la cultura, los pueblos. Y la cultura no es de la noche a la mañana. Hombre, si se lo proponen los políticos que sean o los legisladores que sean, lo conseguirán, pero eso requiere un tiempo. La cultura no es aconfesional porque el Estado lo sea, o la cultura no es laica porque el Estado lo sea. La cultura va por un sitio, el Estado va por otros, y es verdad que a veces el Estado hace lo posible por modificar también la cultura y la costumbre de las gentes. Pero hoy por hoy nuestra cultura sigue siendo una cultura cristiana. Hasta para decir no creemos en Dios, lo decimos en clave cristiana, o por lo menos en clave judeocristiana. Yo siempre he dicho que nunca entenderé qué leches lee la gente que lee Nietzsche si no sabe a qué critica Nietzsche. O sea, aquí hay mucha gente súper hiper guay que lee muchísimo a Nietzsche pero no tiene ni idea de cultura cristiana. Entonces, ¿qué entienden cuando leen a Nietzsche? ¿Sabes? Entonces, hasta para ser ateo en Occidente del Norte, se es ateo respecto del Dios de Jesucristo, o como mucho del Dios de Jesucristo y de Abraham. También el Dios de los judíos. Y si no, ahí está Freud, está Nietzsche, está Marx, que eran personas que sabían muy bien de qué hablaban cuando hablaban contra lo que hablaban. Pero el problema de hoy es que la gente no habla ni siquiera contra, lo que es una indiferencia general. Pero la cultura nuestra todavía sigue siendo, por ejemplo, Marcos, cuando decimos que hay que ser buenas personas, que tenemos que amar al prójimo, que hay que perdonar. Alguien que fuese ajeno a nuestra cultura diría, ¿por qué? O sea, ¿pero por qué? Si no está demostrado que a la gente que no perdona la vaya mejor, la vaya peor, perdón. A veces incluso la va mejor. Entonces yo creo que hay una cultura nuestra que sí es una cultura cristiana. Entonces, ¿qué es la Navidad? Al menos para el común de los mortales del lugar donde vivimos,
debiera ser una fecha culturalmente importante, especialmente bella, porque celebra el arranque de nuestro tiempo. Eso que se llamó en su momento la plenitud de los tiempos. Sí. Y llegada a la plenitud de los tiempos, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Les conocieran o no les conocieran, les reconociéramos o no les reconociéramos, pero lo que esta historia bella dice es que llegada a la plenitud de los tiempos, el Verbo habitó entre nosotros. Y nosotros empezamos ahí nuestro calendario, más o menos. Más o menos. O sabemos que Cristo nació pues 4 o 5 años antes de Cristo, pero bueno, esas cosas ocurren con las fechas gregorianas y todo eso. Si ligamos cultura y la historia en este sentido, nos damos cuenta que al final los ingredientes principales siempre radican, ¿no?, en el término fundamental de lo que es la cristiandad o los principios del cristianismo, ¿no?, entre otras cosas. Mira, cuando se planteó si debía llevar o no debiera llevar la Constitución Europea un preámbulo donde apareciera esta como heredera de unos ciertos valores cristianos y hubo pues gente que se opuso, ya no cuajó la cosa, yo no lo entendí porque es que es tan evidente. Mira, Marco, ahora que hablas tú de la historia, la única heredera del Imperio Romano, que ojo, no es Europa, porque era el norte de África y no eran en cambio ciertos pueblos del norte de Europa, sí. Luego no identifiquemos Imperio Romano con Europa, pero sí que cierta conexión hay. Cuando ese imperio se desintegra, la herencia aquella queda en manos de la cristiandad, lo que se llamó la cristiandad, entre ellos la lengua de la Iglesia sigue siendo el latín. Esa lengua Cristo no la conoció más que a través de los mandamases de su tiempo, de los invasores, no era su lengua, ni siquiera el hebreo propiamente dicho, sino el arameo, ¿verdad?, su lengua. Entonces yo creo que hay una clara conexión cuando se desintegra el imperio, ese mosaico de reinos en la Edad Media que se unen, que se separan, hermanos que se matan para reunir otra vez los reinos, divisiones, reuniones, sí. Un mosaico inestable, un puzzle inestable. Hay solamente algo más o menos estable que mantiene ese hilo de conexión con el mundo antiguo y la idea supranacional es la Iglesia. Nos parezca lo que nos parezca, culturalmente, históricamente es así. Cuando la gente habla de que la escuela de Toledo, los traductores, la recuperación del saber clásico, se nos olvida que eso es verdad, pero se nos olvida que durante la Edad Media, cuando impera la barbarie y el desconocimiento, en los monasterios se están escribiendo textos continuamente, los scriptorium de los monasterios. Y lo que se escribe no son solamente libros sagrados, ni textos religiosos. Se escriben los textos de Virgilio y de Homero y de Platón, para que no se pierdan. Y así llega vivo esto hasta la Edad Media, que no sería tan oscura, cuando se funda la universidad. La universidad, cátedra. La palabra cátedra nos lleva a catedral. A catedral. Luego quiere decir, o sea, hay una iglesia que no siempre fue enemiga del saber ni enemiga de la ciencia. Bueno, pues esos scriptorium luego se divulgan a través de la universidad, que es la gran creación cultural de la Edad Media. Jesús, una simple apreciación y sentimiento al mismo tiempo. Mi sentimiento es a veces de lo pequeño que se queda el ser humano ante aquellas cosas universales, y me quiero basar, por ejemplo, en las esencias. Hablamos de religión, hablamos de ciencia, y cuando hablo de lo pequeño que es el ser humano, que es el que al fin de cuentas va interpretando y elaborando al mismo tiempo lo que es el proceso evolutivo de la religión y de la propia ciencia, al fin de cuentas nos damos cuenta que si volvemos a la sencillez, que yo muchas veces describo, lo sencillo muchas veces queda en la profundidad, y hoy, por desgracia, ¿no?, vivimos unas pirámides muy altas en el que lo complejo anda en la superficie. Nos damos cuenta en el que ciencia y religión no tienen nada en contra, pero qué pena que los religiosos y los científicos a lo largo de los tiempos han llevado a todo esto a derroteros que son innecesarios, ¿no? Mira, Marcos, por ejemplo, yo nunca he entendido, ¿no? A mí hay gente que dice, ¿cómo tú puedes ser filósofo? Que no lo soy, yo soy licenciado en filosofía. Filósofo es Platón y Kant, ya me gustaría a mí, pero uno de momento es aprendiz sí. de divulgador de filosofía. Bueno, pues cuando alguien me dice, ¿cómo es que tú crees? Digo, pues porque no encuentro ninguna incompatibilidad. Y siempre reto a las personas que me digan cuál es el Dios en el que no creen. Porque cuando uno no cree en algo, igual que cuando alguien cree, cree en algo. Uno no es creyente, sin más. Si tú dices a alguien, yo soy creyente, ¿sí? ¿En qué cree usted? Pues yo siempre he dicho que cuando alguien no cree, si me cuenta su Dios, posiblemente yo tampoco crea. Claro. ¿Sabes? Luego hay dioses que son increíbles.
Yo, si defino de algún modo el ateísmo, es así. Ateísmo, hay dioses increíbles. Porque hay dioses, por supuesto, que uno no se puede creer, ¿no? Sí. Pero es verdad que no siempre hubo esa oposición, no es necesaria esa oposición. Exacto. Pero es verdad también, Marcos, que hay un momento en la Ilustración donde yo creo que la Iglesia se posiciona no del lado del saber, se aparta. Incluso si no va a la Reforma protestante, la Contrarreforma, ya ahí comienza todo esto. Pero en la Ilustración la Iglesia se pone claramente en un lugar distinto a donde se va a poner la ciencia, sintiéndose no sé por qué agredida, acaso por no leer las cosas correctamente y mirar el libro o la Biblia, mirar la reunión de libros sagrados como los libros de ciencia que no son, o no sé. En el siglo XIX, eso fue el siglo XVIII, siglo XIX, la Iglesia no se pone del lado de los obreros y de los pobres, con lo cual pierde en el XIX a los intelectuales, y en el XVIII a los intelectuales, en el XIX a los obreros. ¿Qué les queda en el siglo XX? Pues los que no van a estudiar y los que no trabajan fuera de casa remuneradamente, o sea, la mujer. Pero si el siglo XX es la revolución de la mujer, sí, es muy posible que la Iglesia entrase en el siglo XXI, como de hecho ha ocurrido, sin la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer ya accede al mercado laboral y porque la mujer ya accede a los estudios y también a los estudios superiores. Entonces parece que se ha quedado pues con personas mayores, mayormente de sexo femenino, y uno se plantea dónde está finalmente el relevo, realmente el relevo. Y es difícil. Y ya no hablo de la misa dominical, hablo incluso de cosas tan urgentemente necesarias como Cáritas. Mayormente personas mayores y mayormente mujeres mayores. Y uno dice, ¿dónde está el relevo de todo esto? Ciertamente hay divorcios en la historia que no tenían por qué haber sido así, pero son divorcios que han sido así. Jesús, dos palabras, interpretación y aplicación. En ese contexto, ¿cómo analizas la religión en este sentido? Porque la religión, dentro de sus componentes, aquellos que la articulan, que somos los mismos, los propios seres humanos, nosotros calificamos a la Iglesia de universal, ¿no? Claro, es una zona de puertas abiertas, por decirte zona, yo digo zona en este caso a esta estructura, por decirlo así de una manera, pero claro, salen corrientes personas de distinta índole, unos creyentes, otros no creyentes, porque sabemos que el ser humano es capaz de todo, capaz de lo mejor y capaz de lo peor. En un terreno tan universal como la Iglesia ha dado tiempo a hacer prácticamente de todo. Y no es problema ni de la Iglesia principal ni fundacional, ni es problema de Dios, ni es problema precisamente de los ecos de la esencia, ¿no?, que propiamente describe según lo que dice el Evangelio. Y por eso te pregunto el ámbito de interpretar y de aplicar al mismo tiempo, porque hoy hay quien predica pero no aplica también. Sí, yo creo que se ha prestado mucha importancia, se ha prestado mucha atención a la ortodoxia, sí, al correcto decir, doxa, ¿verdad?, del griego opinión. La ortodoxia, orto de ortodoncia, que la gente lo sabe, sí, sí, poner las cosas correctamente o correctamente. Bueno, pues la Iglesia se ha preocupado muchísimo de la ortodoxia y yo creo que a veces se le ha olvidado un poquito la ortopraxis. No solamente el discurso correcto, sino la actuación consecuente, sí, o correcta respecto del discurso correcto. ¿Por qué? Porque es esto grave e importante, porque en el comportarte consecuentemente tú demuestras algo, lo profeses verbalmente o no lo profeses verbalmente, y es que te crees lo que dices que crees. Que te crees lo que dices que crees. Por eso para Cristo lo importante a lo mejor era, con la parábola del samaritano, pues a lo mejor no tener la urgencia que tenían los otros para llegar al templo, sino ser realmente el pródigo. Aquellos van a hablar con Dios, pero este está atendiendo a Dios, acogiendo a ese malherido, robado y malherido a la vera del camino, que es lo que dice San Mateo en el capítulo 25 en el juicio: cuando lo hacéis con uno de estos mis hermanos, los pequeños, a mí me lo hacéis. Realmente el encuentro con Dios en aquel momento estaba en mitad del camino atendiendo a aquel malherido. Entonces yo creo que es verdad que hay que ocuparse un poquito de la ortopraxis. Está bien que nos preocupe el recto decir y el recto discurrir, o sea, el recto discurso de discurrir o de discursear, pero más importante que el recto discurrir es la actuación consecuente, el recto actuar. ¿Conforme a qué? Conforme a tu conciencia. Y si tu conciencia la profesas, conforme a lo que dices. Si no, sé prudente y no profeses nada. No digas, y no será juzgado desde tu propia palabra. Así es.
Jesús, ahora entrando un poco más en el ámbito espiritual, ¿no?, que también es algo importante dentro de la Navidad. El ámbito espiritual, además, volviendo en términos paralelos con la propia ciencia. Por ejemplo, se habla del nacimiento de Cristo. Hoy hay una escritura que habla de la estrella de Oriente, que habla de los Reyes Magos, que habla... El terreno de la ciencia, a lo largo de toda esa evolución, y ha dicho en algún momento, bueno, pues no era una estrella de Oriente, era un ovni, era algo sobrenatural, tal y cual, pero me quiero todo esto, referir Marco, que al final todo va al mismo lugar, ¿no? Te entendido perfectamente, mira. Sí, ¿no? Esto es un problema que, bueno, en fin, hay tanta literatura tonta al respecto. Todos los libros de J. Benítez, por ejemplo, ¿no?, que yo sé que él ve esta televisión, que no es imposible que la vea. Bueno, de verdad te lo digo, o sea, todo surge, esto y otros disparates, no tan, a lo mejor tan llamativos, pero sí igual de estúpidos y de perjudiciales. Estos disparates surgen de querer dar historicidad a unos relatos que no pretenden en gran medida ser históricos. Porque los evangelios tienen textos que pretenden ser históricos y textos que no tienen ninguna intención de ser históricos. Sí. El evangelio, para empezar, no es una biografía de Jesús, pero es que además, si vamos a la biografía que se escribía en aquella época, en aquella cultura grecolatina, vamos a ver nosotros lo que era una biografía entonces. Si nace César o muere César, los cielos se abren, no sé qué, una leona pare en medio de la calle. Esto era el género biográfico de la época. A ver si nos entendemos, que no se hacía la historia con el rigor que se hace hoy, ni desde los parámetros que hoy se hace. Efectivamente. Entonces, surge este afán de decir, a ver, es que un ovni, por ejemplo, yo sé que en el enviado se dice que se oscurece la tierra con la muerte de Jesús, porque ha habido un ovni, como en Independence Day, aparece un ovni en lo alto de la cruz. Mírame, por favor, no es una lectura mucho más lógica que si Cristo se presenta a sí mismo como yo soy la luz del mundo, y a nadie se le ocurre pensar que Cristo se ha convertido en una linterna? Yo soy la luz del mundo. ¿No es lógico que el Evangelio exprese que ha muerto Jesús con los cielos oscurecidos? Que de pronto en pleno mediodía, que es cuando muere, se oscurecieron los cielos. Hombre, hay un lenguaje metafórico, simbólico, son libros teológicamente construidos. Entonces, en la estrella de Oriente igual. Qué bien, ¿no?, que de pronto por fin los pueblos ven una luz nueva. Pero hombre, si el que ha nacido va a decir de sí mismo, yo soy la luz del mundo. ¿No es bonito entender que lo lógico es que se anuncie una luz nueva? Y una luz nueva que no ha venido para los judíos, el pueblo de Dios en sentido restrictivo, sino que ha venido para los hombres, para la humanidad, para los hombres y las mujeres. Por eso es normal que lo vieran desde el lejano Oriente, desde otros lugares. Nosotros, en la tradición nuestra, ponemos pues el negrito, el asiático y el europeo. Al fin y al cabo, los tres continentes conocidos cuando esta tradición fragua, porque antes de Oceanía y de América no sabíamos. Entonces, es muy normal que para decir que esta palabra de Dios se encarna para llegar a todos, para hablarnos de tú, a todos nosotros. Qué bonito decir que es una estrella, una luz nueva, que al estar en lo alto la divisa a la gente más allá de las fronteras, porque las fronteras no están ni siquiera hechas en tinta por los suelos, pero puede haber allí un gendarme que te dice, por aquí no se pasa. Sin embargo, qué bonito entender que la luz nueva, que es Jesús, está tan alta que la pueden ver la gente allende las fronteras políticas, culturales, religiosas, como queramos llamarles. Esto en una cultura donde Dios era el Dios del pueblo judío y se acabó con exclusividad. Y de pronto Cristo aparece allí como, dentro de la tradición judía, como el que viene a decir, señores, que no, que esto es para más gente, que la salvación no viene a un pueblo, sino a los hombres que ama el Señor, que son todos. Es verdad, Jesús, que el ser humano, a base de crear sus, no voy a decir estrategias, pero sí sus formas de cooperación o de estabilidad, en cierto modo crea sus determinadas estructuras a lo largo del tiempo. Las sociedades van cambiando, las sociedades se componen, se crean, se realizan, cambian los ciclos, cambian los sistemas, lo estamos viendo, ¿no?, constantemente a lo largo de todos los tiempos, a lo largo de la historia. Pero a mí hay una cosa que cuando llego al determinante objetivo que me impacta y que al mismo tiempo me da cierta sencillez a la hora de pensarlo, hay que ver que el universo es muy grande, pero al mismo tiempo que hablamos de la palabra universo, estamos hablando de misterio.
Estamos obligados a decir misterio. Por lo tanto, conocemos la historia de la manera que además, bien lo has contado, ¿no? De todo lo que culturalmente la historia, según se ha ido escribiendo, en naturaleza de la propia evolución, pero que al fin de cuentas a veces como que pecamos de prepotente inclusive de encontrarnos en un segmento tan empeñado en lo que somos estructuralmente, pero que al fin de cuentas está esa otra parte, ¿no? Mira, sobre la soberbia y la vanidad humana, San Agustín dijo una cosa muy buena, que se podría aplicar al tema que nos tenemos entre manos. Decía, tan pronto digo Dios, eso no es Dios. Una vez glosando este pensamiento de San Agustín, escuché a Antonio Gala decir, si Dios existe es más grande que nuestro pensamiento, sí, más grande que nuestra palabra, y su amor seguramente más grande que nuestro amor y que nuestra capacidad de actuar mal. Y ahí radica nuestra esperanza. Se escucha decir cada disparate, o sea, cuando dice la gente, es que Dios, por ejemplo, cuando hablamos de Dios como infinito, de Dios como eterno, Dios, muy bien, pero ese será el Dios de los filósofos. Yo estoy seguro que el Cristo, cuando muere en la cruz, no está muriendo por el motor inmóvil de Aristóteles, al que Santo Tomás de Aquino va a asociar a Dios, ni por lo eterno ni por lo infinito. Está muriendo por otro Dios, desde otro Dios y para otro Dios, ¿sabes? Ahí donde también... Entonces, yo creo sinceramente que a los creyentes, respecto de Dios, el discurso que debe bastarnos es el de la revelación. Nosotros no somos los que accedemos con nuestro pensamiento a esa realidad, porque si nos cupiese en la cabeza, ya no sería. Si pudiéramos decirlo, ya no sería. ¿Por qué nos quedamos mejor con la luz que se nos ha dado, en lugar de intentar alumbrar nosotros la luz que se nos ha dado? Entonces yo creo que sinceramente en esta línea hay que entender esas palabras de Jesús de que esto no ha sido dado a conocer a los sabios, sino a los humildes. Ojo, que los humildes no quiere decir los necios, ni mucho menos los comodones que prefieren no saber. Los humildes son otro tipo de personas, son los que saben, pero saben que saben dentro de sus límites. Nosotros, finitos, que somos un parpadeo en el universo, sí. ¿Vamos a hablar de la infinitud? Nosotros, que estamos hoy y mañana no estamos. Sí, sí. Vamos a hablar de la eternidad, que no fuimos y que no seremos. Sí. Entonces, bueno, yo creo que el Dios de Jesús es otro que el Dios de los filósofos, que son los que han hablado luego de este tipo de cosas. Pero claro, ¿qué ocurre? Que el cristianismo tarda un tiempo en hacerse, en confirmar su propia doctrina, y en consecuencia, marco que nos encontramos que cuando el cristianismo ya está elaborado, en los 4 primeros siglos, más o menos, de lo que es el núcleo importante del dogma y de la doctrina cristiana, hay una enorme influencia de la filosofía de su tiempo. Y hoy no podemos decir, esto es platónico, esto no es platónico. Es que ya está cosido con el cristianismo. Ese todo revuelto es también parte del cristianismo, ¿no? Ese Platón que está por todas partes, porque a Aristóteles llega un poquito más tarde. Por ejemplo, el concepto de alma, ese concepto es platónico. No es un concepto que está en las Escrituras, ni siempre en la tradición judía a la que Jesús pertenecía. Bueno, hay cosas que si Jesús escuchara, ¿sabe? Diría, oh, qué disparate, ¿esto qué significa? Él posiblemente era mucho más sencillo. Jesús, nos quedamos sin tiempo en este primer bloque de programa, pero quisiera concluir con una última cuestión. Hablemos de la inteligencia y hablemos de los tiempos actuales, ahora que precisamente llega un tiempo de reflexión, que es la Navidad, de meditación. Sobre todo, hay que intentar que el sentimiento se nos venga arriba, acorde con el amor, ¿no? Y que la mejor oferta del hombre siempre se ha demostrado. Pero la inteligencia, al mismo tiempo, ¿crees que corre el riesgo de estrecharse en estos tiempos ante toda esta marea de vorágines que nos rodean? Yo creo que la inteligencia no es más que una herramienta. No sé si sobrevalorada o infravalorada, pero solamente es una herramienta. Sí. Y que vale dependiendo del servicio de que la pongamos. Me pasa como con la libertad. Serrat cantaba aquello de para la libertad, no el poema que es de Miguel Hernández. Para la libertad lucho, sangro y pervivo. Yo siempre digo, bien, pero yo no digo para la libertad, sino libertad para. ¿Libertad para qué? Sí. Porque a lo mejor hay algo más grande incluso que eso, ¿no? Y con la inteligencia me pasa igual. Es inteligencia que conduce a la sabiduría. Es inteligencia que conduce solamente al curioseo.
y al ponerte una especie como de complemento, el Corte Inglés intelectual, de modo que te adorne. Yo siempre he dicho que tenemos que aspirar a un saber que sea parte de nosotros. De hecho, el verbo saber viene del mismo verbo que saber, de saborear. Sí. Saber. Es decir, hacer algo que algo que está ahí fuera está allá dentro, es parte de nosotros, está ya dentro de nosotros. Esa es la sabiduría, aquella cosa aquel saber que nos afecta y alcanzado del cual uno no es igual que era antes. Y aquel saber tan manchado de ti que hasta puedes decirle tú que tú afectas al saber que sabes. Entonces yo distinguiría muchísimo a los eruditos, por supuesto al simple pedante más, al erudito como coleccionista de saberes, que es, bueno, pues como un coleccionista de llaveros, como un coleccionista de libros que no lee, o lo que sea, bueno, en fin, ¿sabes? El coleccionista y por otro lado el sabio es otra cosa. Y a veces el sabio puede tener erudición y a veces el sabio puede no tener erudición, ni falta que le hace. Porque al fin y al cabo lo importante es saber 4 cosas esenciales. Los sabios decían, los sabios de la antigua Grecia, que saber consistía en conocerse uno a sí mismo. Pues ya está. Así es. ¿Para qué más? Pues Jesús Romero, muchísimas gracias por entregarnos un poco más del sabor de la vida, como nunca mejor dicho. Muchas gracias, Marco. Y esperemos encontrarnos pronto de nuevo en Una Pasión. Muchas gracias, a ti y a vosotros. Bueno, señores, vamos a publicidad, pero no se vayan porque regresamos de inmediato porque tenemos más cosas que ofrecerles en este último bloque de Una Pasión en este lunes 16 de diciembre. Hasta ahora.